por nuestros pecados y nos quiere dar vida. Entonces da vida al Espíritu, nos da vida, o sea, nos pasó de la muerte a la luz. Eso es lo que viene Jesús a hacer. Entonces cuando viene a hacer eso y creemos en Él y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, entonces Jesucristo empieza a renovar nuestras vidas. Y entonces empezamos a unirnos nosotros con nosotros mismos, primeramente, ¿no? Nos unimos nosotros, pero nos empezamos a unir a Cristo. Ahora en Cristo nos unimos a Él y cuando nos unimos a Cristo, entonces nos unimos al Padre. Entonces tenemos una relación perfecta con el Padre. Y eso es algo espiritual, es algo que no se ve, pero cuando estamos en Cristo, realmente podemos empezar a vivirlo y empezamos a expresarlo. ¿Estás conmigo? Pero hay algo que necesitamos estar haciendo. Una renovación de nuestras mentes, como dice Pablo también en Romanos, ¿no? Necesitamos renovarnos en nuestras mentes para saber cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Y entonces, cuando Pablo ve que la iglesia se tiene que empezar a unir, ya no más individualmente ante Cristo, ¿no? Porque habla acerca de que tienes que unirte a Cristo y Cristo te une al Padre. Entonces ahora Jesús quiere que nos unamos entre nosotros como iglesia. Y Pablo se atreve a decir, tienes que estar unido en alma y pensamiento. Eso es algo que tú empiezas a ver a los otros que están a un lado tuyo y puedes ver que somos totalmente diferentes. Tenemos prioridades diferentes. Actuamos de diferente manera, nos educaron de diferente manera, pero entonces Pablo empieza a decir, ustedes son la iglesia de Cristo, ustedes son los que llevan el evangelio al mundo y lo esparcen, y ustedes son los que con el amor que se expresan ustedes, entonces son conocidos porque están siguiendo a Cristo. Entonces es por medio de cómo se aman, es por medio de la unidad que podemos dar testimonio a los de afuera que somos seguidores de Cristo. Pero no solamente tiene eso, Pablo en Filipenses habla acerca que con la unidad nosotros nos fortalecemos por todas las adversidades que llegan a la iglesia, que son externas a la iglesia. Y eso es importante cuando nos unimos. Cuando tenemos entonces el mismo pensamiento acerca de quién es nuestro Jesús, quién es Jesús, qué hizo Jesús en la cruz, que murió y resucitó y que ahora está en el trono, ¿no? Y que está sobre nosotros. Cuando tenemos ese mismo pensamiento todos, nos unimos juntos y entonces juntos podemos seguir avanzando en lo que Jesús nos dejó, su misión. La misión que Jesús empezó, que nos dice todos los evangelios, Jesús dice, ustedes, iglesia, deben continuar con la misión que yo empecé porque voy a regresar y voy a culminar con todo lo que yo empecé. La restauración de todas las cosas las voy a concluir yo, pero ustedes caminen hacia donde yo les estoy mandando hacer. Entonces la iglesia tiene que estar unida, la iglesia tiene que tener ese mismo pensamiento y unirnos en alma para continuar con lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. ¿Estás conmigo? Ahora, Pablo pone algo importante porque dice, ok, ¿qué es lo que empieza a carcomer la unidad de la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia, individuo, podemos estar haciendo para que la unidad se empiece a debilitar en nosotros? Y entonces, cuando la unidad se debilita, ya no somos fuertes para seguir avanzando en el evangelio, ya no somos fuertes para soportar todo lo que venga a querer derrumbar a la iglesia, todo lo que venga a querer distraernos como iglesia. ¿Qué es lo que está derrumbando o qué es lo que debilita a la iglesia? Y Pablo dice, el orgullo que hay en ti debilita a la iglesia. La vanagloria que tú expresas debilita a la iglesia. Son cosas necesarias que debemos tratar con nuestro Dios para que empecemos a unirnos. El orgullo y la vanagloria. Eso lo vimos la semana pasada, pero también vimos que Jesús no solamente, o Pablo solamente nos dice, eres orgulloso y tienes mucha vanagloria, sino que empieza Jesús a decir,
Pablo, a decir, esta es la actitud que tú debes de tener. La actitud que tuvo Cristo va a derrumbar el orgullo que crece en ti día con día. Y la vanagloria que tú tienes es con la actitud que tuvo Cristo. Y la actitud que tuvo Cristo se humilló a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Eso es la actitud que tuvo Jesús. Y luego Pablo empieza a decir, no solamente preocúpate por tus intereses, dice, preocúpate por los intereses también de tu hermano. Y no solamente es el domingo, ¿verdad? No es el domingo cuando lo veo, es cuando, híjole, me contó la otra vez cómo estaba y hasta ahorita otra vez voy a preguntarle. No, es como tener conciencia, tener esa conciencia que mi hermano es mayor que yo. Ese es un tipo de conciencia que necesitamos tener. Por eso yo busco el bienestar también de mi hermano, porque yo tengo también un don, yo tengo algo que dar y por eso busco darle también a mi hermano algo que Dios me ha dado a mí. Y eso es ver a tu hermano más grande que tú y poder tú servir a tu hermano, porque esa es la actitud que Jesús quiere que tengamos, una actitud de siervo. Porque Él tuvo una actitud de siervo, porque Él cuando vino a la tierra no vino a que le sirvieran, sino Él dice, yo vine a servir. Y por eso Él se puede levantar de la mesa, ponerse una toalla y poder lavar los pies de sus discípulos, porque dice, yo vengo a servirlos. Pero me vieron hacer esto, entonces ustedes también hagan esto. Sirvan a sus hermanos. Esa es la actitud que empieza a quebrar el orgullo y la vanagloria que se pueda estar levantando dentro de la iglesia. ¿Estamos bien? Es un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. Pero hoy hay algo importante que vamos a hablar. Ve a Filipenses 2 del 12 al 18 en tu Biblia y dice esto. Si no lo tienes tu Biblia, acá enfrente está los versículos. ¿Están listos? ¿Están listos, sí o no? Ok. Dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así como querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos en la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La palabra por tanto, puedes ponerlo está en el versículo 12. Cada vez que tú te encuentres esta palabra, cada vez que Pablo diga por tanto, es que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Porque Pablo anteriormente de esta palabra te explicó algo. Te dijo, te enmarcó algo de Cristo, ¿no? Te enmarcó algo en Cristo. Salvación, que Cristo vino, te enmarca primero, Pablo, lo que eres tú en Cristo, lo que Cristo ha hecho. Y luego, cuando dice, por tanto, entonces es como que tú tienes que tomar todo esto y entonces ponerlo en tu vida y luego empezar a actuar de esta manera. Por eso Pablo dice, por tanto, ya te expliqué esto, por tanto haz esto.
continúa haciendo esto. Entonces cuando dice Pablo, por tanto, hermanos míos, obedecéis, sigan obedeciendo. Entonces, una cosa que tengo 3 puntos únicamente, pero ya sabes que estos 3 puntos son larguitos, ¿verdad? Entonces me voy a dar prisa para eso. Entonces, el primer punto que menciona aquí Pablo es ocupados en nuestra salvación, y lo dice con temor y temblor. Ahora, el punto aquí es que Pablo está hablando nos está hablando de un llamamiento a la obediencia. Pablo está gozoso y alegre porque la iglesia de Filipo obedeció al evangelio. Entonces, Pablo no está realmente gozoso y alegre porque su obediencia le resultó, o sea, la obediencia de la iglesia le resultó que ellos reunieran una ofrenda y se la dieran a él. De eso no está gozoso Pablo, ¿no? Porque no está alegre porque le dieron una ofrenda, sino que Pablo está viendo más allá de lo que es una ofrenda, de cómo se unieron y participaron todos juntos para entonces mandarle una ofrenda. Entonces Pablo se enfoca en eso. Ese es el enfoque de la iglesia, que se unen, y cuando la iglesia se une, hace algo por el evangelio y entonces produce un gran estruendo dentro de una generación que es perversa. Empieza a levantar una luz increíble. O sea, la iglesia se unió en pensamiento y alma. Entonces pudieron apoyar a Pablo cuando está en la cárcel. Y cuando ellos apoyan a Pablo, entonces Pablo es fortalecido, se llena de gozo, porque hay alguien, un apoyo que está recibiendo. ¿Cuántos de ustedes no nos gozamos cuando alguien nos envió un mensajito con un versículo y nos llena? O sea, eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando la iglesia se une y empieza a empujar el evangelio, entonces produce algo que no podemos imaginar. Y Pablo dice, en mí produjo gozo. Pero no solamente eso. Entonces, si lees lo demás, Pablo está hablando que todos los que estaban en la cárcel estaban ya conociendo el evangelio. Ahora tenía fuerzas para seguir hablando del evangelio. Pero es por la iglesia que se une y empieza a empujar. Entonces hay cosas que se empiezan a derrumbar. Las adversidades se empiezan a derrumbar y cobra fuerza todo esto. Así que la obediencia en Jesús, o la obediencia a Jesús, es algo central dentro del cristiano. Es a través de la obediencia que nosotros mostramos amor a Jesucristo. La iglesia cuando se une en alma y pensamiento y avanza en el evangelio, entonces la iglesia se vuelve poderosa, porque el centro es Jesús, porque están obedeciendo a Jesús. ¿Recuerdas a Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Es Jesús diciendo a sus discípulos, si en verdad me amas, entonces van a obedecer. Entonces es eso, demostramos amor por medio de la obediencia. Así que Pablo, cuando dice, hermanos, tienen que ocuparse de su salvación, hermano, no está hablando sobre cómo nosotros podemos llegar a ser salvos, cómo nosotros podemos guardar nuestra salvación para no perderla, ¿no? Es como que Pablo está diciendo, no, espérense, Dios ya resolvió ese tema. Jesús vino y murió por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Entonces eso nunca ha sido algo que tú te debas de preocupar, porque Jesús ya lo solucionó, o es algo que tú tienes que continuar preocupándote. No, Pablo habla acerca que cuando nosotros somos salvos, entonces nuestras vidas tienen que expresar la salvación. Nuestras vidas tienen que expresar salvación. Entonces Pablo en su carta le interesa, está sumamente preocupado que la iglesia continúe obedeciendo a Jesús para que pueda resplandecer en medio de un mundo perverso y de una generación maligna. Así que la obediencia es importante. La obediencia que tú haces individualmente a Jesús es importante, pero la obediencia que hacemos juntos como iglesia es poderosa y quiebra todo aquello que hay en esta generación perversa y maligna.
¿sí? Pero hay algo que necesitamos estar preocupados. Y lo dice Dietrich Bonhoeffer en su libro, que me gusta mucho, El precio de la gracia, y dice, donde la obediencia sencilla es eliminada fundamentalmente, se introduce un principio no evangélico de las Escrituras. Entonces, el presupuesto para comprender la Escritura consiste en disponer de una llave que sirva para esta comprensión. Pero esta llave ya no es el mismo Cristo vivo que juzga y da la gracia, ni su uso depende solo del Espíritu Santo vivificador, sino que la llave de las Escrituras resulta ser una doctrina general de la gracia, de la que nosotros mismos podemos disponer. Cuando nosotros empezamos a eliminar una obediencia a Jesucristo, una obediencia genuina, una obediencia sencilla a Jesucristo y a las Escrituras, hermanos, entonces estamos totalmente eliminando a Jesús. Estamos eliminando al Espíritu Santo. Y entonces empezamos a tomar las Escrituras a nuestra conveniencia. Empezamos nosotros a tomar la gracia que nos salvó a nuestra conveniencia. Y cuando nosotros tomamos la gracia de Jesucristo a nuestra conveniencia, entonces empezamos a justificar nuestro pecado y no al pecador. Entonces empezamos a justificar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo justificamos y nunca hay un arrepentimiento. Nunca hay realmente un quebranto porque veo lo que estoy haciendo mal. Porque cuando tomamos nosotros esa llave y ya lo quitamos de la ecuación a Cristo, entonces ya no soy pecador. Entonces ya puedo disponer, ¿no? de lo que Dios nomás puede disponer. Queremos quitárselo y arrebatarlo y nosotros poner gracia donde tiene que haber arrepentimiento, donde tiene que haber un derramamiento de lágrimas, de dolor, porque estamos haciendo cosas malas, porque no es correcto delante de Dios. ¿Estás conmigo? Así que a través de la obediencia experimentamos a Jesús resucitado. Es como lo experimentamos. Cuando Jesús, hermanos, Jesús no es una idea que cuando tú la vives, entonces cobra vida. Jesús no son filosofías de un maestro que vivió hace mucho tiempo, que fue bien cool, ¿no? Y que tuvo ideas muy contemporáneas en su vida, en su tiempo, ¿no? Y entonces él dijo cosas con sabiduría, y luego si las agarro y agarro otra cosa y otra cosa de él, entonces voy a tener sabiduría de Jesús. No. Hermanos, Jesús murió por amor, resucitó al tercer día de entre los muertos y hoy está en su trono sentado. Hoy resplandece con una luz que alumbra al ser humano y a todo el mundo. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego. Sus pies son como bronce en rojo vivo. Y su voz es como un estruendo de muchas aguas. Él ya venció la muerte. Todo dominio fue vencido. Toda potestad fue vencida. Y Él reina y reinará por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Ese es Jesús. Amén. Así que esta iglesia, nuestra iglesia, tiene que obedecer a Jesús. Tiene que estar con su mente obedeciendo a Jesús, porque cada vez que yo obedezco, mi fe crece. No crece de otra manera. No crece cuando tú te hincas y dices, Dios, dame más fe. Y no es como que te levantas y, ya tengo mucha fe. Ahora puedo hacerlo. No es así. No es magia. No es el hada que viene, ¿no? Y te toca y ya tienes un vestido. Ya tienes, se me fue a la mente a Disney, ¿no? No es así, sino que Jesús dice, ok, ¿quieres fe? Obedece.
Cuando obedecemos, crece nuestra fe. Esa es la forma. Cuando obedecemos, entonces vamos hacia un sufrimiento momentáneo. No se te olvide eso. No se te olvide eso. Porque vamos a sufrir cuando obedecemos a Jesús. Pero ese sufrimiento es momentáneo y al final va a producir mucho fruto en tu vida. Cuando obedecemos las Escrituras es que nos negamos a nosotros mismos para poder seguir la voluntad de Dios. Y cuando obedecemos, entonces vamos a continuar creciendo en la identidad que Jesús nos ha dado. Cuando obedecemos, entonces Dios nos va a pedir que ayudemos a nuestro prójimo, porque no se enfoca nomás en nosotros. Jesús quiere que quitemos nuestros ojos de nosotros mismos y que pensemos que somos el ombligo del mundo, o de tu familia, o de tu matrimonio, o de tus hijos. O sea, quiere que te enfoques en Él para que ahora sí puedas ver a los demás y te puedas ver también a ti mismo tal y como eres. Así que el resultado no es menos gozo cuando obedeces. El resultado no es menos insatisfacción cuando obedeces, no es menos cumplimiento de su palabra cuando obedeces, sino que es más gozo, más satisfacción, más cumplimiento de sus promesas, pero rara vez, hermanos, es como tú quieres. Siempre va a ser como Él quiere. Y es mucho mejor que sea como Él quiere a como tú quieres. Te lo puedo asegurar. Pero Pablo dice, ok, deben de ocuparse de estar obedeciendo a Dios con temor y temblor. Esas dos palabras como que no cascan, ¿no? Obedecer a un Dios amoroso, a un Dios que dio a su Hijo para que muera, y podamos nosotros restablecer nuestra relación con Dios y restablecer nuestra relación con nosotros mismos. ¿Me está pidiendo que ahora lo tema y que tiemble? ¿Te has preguntado de eso? ¿Por qué me está pidiendo? ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué está mencionando estas dos palabras como que no concuerdan en lo que me está diciendo aquí? Estas palabras son palabras que se usan en el Antiguo Testamento y son palabras que dicen mucho. De hecho, si tú empiezas a buscar la palabra temor en el Antiguo Testamento, te vas a encontrar muchas veces que dice temor, 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 en muchos versículos, en muchas promesas. En los Salmos hay mucho que dice con temor, con temor. Entonces, nuestra salvación debe ser formada, nuestra vida debe ser formada desde nuestra salvación, ¿no? Ahí debe estar formado. Pero cuando dice tengan temor al estar obedeciendo a Dios, Pablo está hablando de una actitud que nosotros debemos de tener. Pablo está hablando de que nosotros debemos estar ocupados de nuestra salvación. Pablo está diciendo que nuestra actitud debe tener, nosotros como creyentes, como personas que creemos que Jesucristo nos salvó de la muerte, nosotros debemos que empezar a materializar la obediencia en Cristo, pero con esta actitud que es con temor y temblor. Y la palabra temor en el Antiguo Testamento, como te digo, son diferentes, pero su significado, temor siempre es la misma, ¿no? En los versículos que tú te encuentras en el Antiguo Testamento, siempre vas a encontrar temor, pero si tú te vas al hebreo, tú vas a encontrar que la palabra es diferente, pero significa lo mismo. Me explico de esta manera mejor, porque creo que todos están así como que, ¿qué está tratando de decirme? Ok, la palabra que tú vas a encontrar para temor en algunos versículos del Antiguo Testamento es pagdah. No, paghat. Perdona mi hebreo, ¿sí? Apenas estoy empezando a saber cuál es el inglés, pero quiero ir al hebreo, pero todavía no. Paghat, ¿sí?
¿Qué significa esta palabra? Y luego el significado es quedar azorado, maravillarse, espantar, temblar, temer, temeroso. Esto es lo que dice esta palabra. Ahora, fíjate dónde está esta palabra. Salmos 36:1 dice esto. Dice, el pecado habla al malvado de lo profundo de su corazón. Y lo dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué está tratando de decir aquí? El pecado habla en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando habla y cuando estás en pecado y cuando dejas que el pecado esté ahí, dice, no hay maravilla, no te maravillas de lo que Dios está haciendo. No temes a Dios por lo que es Él. No quedas azorado por sus maravillas. No puedes voltear al cielo y ver las lunas y las estrellas y no puedes decir, esto es creación de mi Dios. No, dices, esa es creación del Big Bang o de cualquier otra cosa menos de un Dios, porque el corazón está lleno de pecado. Y eso es lo que dice Pablo. Cuando no hay temor, un corazón no se maravilla de su Dios. Un corazón puede decir lo que ha creado Dios. Ahora, hay otra palabra que es interesante, que también dice, o que es escrita en hebreo, pero en español dice temor. Pero en hebreo es otra cosa, porque cuando la escuchas, o en hebreo se escribe de esta manera, se dice nashak. ¿Sí? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Cómo? No, nashak. Ok, esta palabra, ¿qué significa? Y se pone temor, pero esta palabra significa adhiere o adherirse. ¿Sí? Está hablando acerca de pegamento, como un pegamento que le pones ahí y se adhiere, ¿no? Alguien que se adhiere a una persona. ¿Sí? ¿Estamos bien? Veo caras así con el ceño fruncido, pero ¿sí? ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando Pablo dice, preocúpate o ocúpate de tu Salvador con temor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos ocupamos con temor, nosotros nos adherimos a Dios, no nos separamos. Pero cuando escuchamos temor, muchas veces pensamos, yo tengo que irme hacia atrás. Pero Pablo está diciendo, no, esa no es la idea. Porque cuando tú te preocupas con temor, tú te acercas a Dios y te adhieres a Él y te pegas a Él, porque empiezas a ver quién eres tú. ¿Estás conmigo? Entonces Pablo dice, preocúpate, obedece a Dios con asombro. Obedece a Dios maravillado de lo que Él está haciendo. Obedece a Dios con temblor. Con temor, obedécelo, porque hay grandeza, porque Él creó los cielos y la tierra, porque Él es el único que puede destruir o mandar tu alma al infierno, dice la Biblia, es el único. El hombre no puede hacer ese tipo de cosas, pero nuestro Dios sí. Entonces tienes que verlo con asombro, con maravillado de lo que Él está haciendo. Y esto te va a añadir a Dios o te va a adherir a Dios, no te va a separar. Te adhiere cuando te preocupa tu salvación o te preocupas de tu salvación con temor y temblor. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Salmos 128 dice, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad, y el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de la mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Así será bendecido aquel que se adhiere a Dios, aquel que se asombra de Dios.
es lo que produce vida, unidad, esperanza, amor. Pero no es hasta que tú te preocupas con temor y temblor de obedecer a Jesús. Por eso no produce menos gozo, produce más gozo. Amén. Ahora, tengo solamente unos minutos. Tengo unos minutos, así que le voy a dar. Lo siguiente es importante, la palabra que sigue es importante porque Pablo dice, haced todo. Fíjate esto, ya vimos todo esto, ¿no? Lo que te expliqué anteriormente. Ahora dice Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también ustedes conmigo. Ok, Pablo está hablando acerca ya al final de un gozo que viene, de algo que brota por empezar a hacer todo este tipo de cosas. Pero hermanos, hay algo importante aquí, hay dos palabras importantes aquí: murmuración y contienda. Así que Pablo, si pone esto, es porque en Filipo, porque en la iglesia que es de Cristo, en medio de ellos hay murmuración y hay contiendas. Esto debilita la unidad. Esto debilita no solamente la unidad, porque hay algo más profundo aquí, porque murmuración es una palabra que la vemos en el Antiguo Testamento mucho. Es una palabra que se empieza a escribir en el Éxodo. Entonces es una palabra importante que debemos entender, porque es algo profundo, mucho más profundo que simplemente decir cosas a otras cosas de otras personas. Así que necesitamos entender, ¿no? Porque murmuración simplemente podríamos decirlo, son conversaciones desfavorables sobre alguien sin que la persona en cuestión esté presente. Bueno, sí, eso es a lo mejor chisme, como le llamamos, ¿no? Pero murmuraciones está hablando, es una palabra del Antiguo Testamento. Así que la palabra murmuración en hebreo es teluna. Y el significado es importante porque es ser obstinado. Murmuración es ser obstinado. Pero no solamente eso es una traducción, hay más traducciones acerca de esto, porque dice es habitar, es durar, es morar. La murmuración es habitar, durar, morar. Así que murmurar es algo profundo, no es simplemente decir algo, sino de dónde se está diciendo esto. Es una raíz más profunda que simplemente decir un chisme o decir algo en contra de tu hermano, en contra de tu esposo, en contra de cualquier persona. La palabra nos está diciendo, la murmuración viene desde más abajo de tu alma. La murmuración entonces nos está diciendo, tú estás habitando, estás durando demasiado en esto que se está produciendo en ti, estás morando. Y luego podemos ponerle cualquier cosa, o sea, estás habitando, estás durando, estás morando en la ira, estás durando y morando en la envidia, estás durando y morando ahí en las contiendas que no llevan a ningún lado.
Y cuando duras y moras en la ira, en las contiendas, en la falsedad, en la envidia, entonces tu lengua empieza a decir muchas cosas. Y hay cosas que al final, cuando las dices, te arrepientes de por qué las dijiste, pero ya fueron dichas. ¿Sí están conmigo? Sí pueden ver que no son simples palabras, sino son o estar pensando de dónde vienen esas palabras que salen de mi boca. Y vienen desde lo profundo de nuestro ser. Y puede ser desde la ira, desde la envidia, desde la contienda. Alguien obstinado se mantiene en sus resoluciones, en su tema. Es tenaz en ser necio, sin dejarse vencer por ruegos que se le pueden estar diciendo, por amonestaciones razonables. Ni siquiera cambia de parecer por los obstáculos reales en su vida. Ese es un necio. Ese es alguien obstinado. Y desde ahí puede salir una murmuración. Desde la obstinación. Éxodo viene esto. En Éxodo podemos ver cómo el pueblo de Dios murmura contra Moisés y Aarón. No lo voy a leer, ya no hay mucho tiempo, pero podemos ver ese tipo de cosas. Una murmuración contra Moisés y Aarón. Cuando el pueblo murmura a solas en su casa, en su casa de campaña y todo eso, entonces Dios los escucha. Y cuando Dios escucha, va con Aarón y le dice, mi pueblo ha murmurado. Y lo interesante es que el pueblo murmura contra Moisés e Israel, pero Dios dice, el pueblo ha murmurado contra mí. Contra mí. Entonces dice, voy a darles esto, voy a hacer esto, pero es un Dios misericordioso porque no es un Dios que destruye, entonces Dios es un Dios que da cosas para que el pueblo se arrepienta de su murmuración, para que empiece a volver a quitar toda su ira, toda su envidia y empiece a ver a los ojos de Dios y decir, este Dios es bueno. Y entonces puede ir con sus líderes, puede entonces ir con ellos y rendir cuentas a ellos. Así que, hermanos, esto es importante. ¿Puedes verlo? Que es muy profundo murmurar, hablar cosas cuando no está la persona ahí. ¿Te das cuenta que cuando tú estás con tu hermano o cuando dos hermanos están en el nombre de Jesús, Jesús está ahí? Entonces, no solamente está para cuando nosotros adoremos, siempre está escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Y si estamos diciendo algo de nuestros hermanos, si estamos hablando acerca de nuestros líderes, de nuestros pastores, entonces Dios escucha. Dios escucha. Y entonces Dios puede decir, están en contra de lo que yo estoy haciendo. Eso es de tener miedo, ahora sí. Del otro miedo que tú sabes cuál es. Eso es estar aterrado. ¿Sabes por qué? Porque te estás oponiendo del avance de la iglesia. ¿Y sabes qué dice Jesús? No va a prevalecer las puertas del Hades ante el avance de mi iglesia. Así que, si ves la historia de Moisés y de la familia de Core, fue aterrador, porque dice que se abrió la tierra y se los tragó. Aquellos que murmuraban y murmuraban y murmuraban en contra de Moisés y Aarón. ¿Puedes ver la profundidad de lo que es la murmuración? Ya no simplemente son palabras que tú puedas decir de aquel o de aquellos o del líder o de aquel. Puedes decirlo sin que nadie esté, está bien, pero cuida tu corazón porque la ira, la envidia crecen y cuando dejas que eso crezca, las palabras salen y salen desde ahí.
Así que el pueblo de Dios habitó y permaneció y hospedó en su corazón la necedad. Ahora, la advertencia es esta. Tú no quieres estar en medio del avance de la iglesia. Tú no quieres estar murmurando de las personas de la iglesia, de los líderes de la iglesia, de los pastores de la iglesia. Tú no quieres estar ahí. No deberías estar ahí, porque estorba el avance de la iglesia. Porque tu lengua no se controla cuando estás en la envidia, en la ira y en el enojo. Santiago 3. Esto es lo último que voy a leer para terminar. Santiago 3. Santiago 3 dice, del 5 al 16, dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con una pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. En un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en su corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y yo agregaría, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. La murmuración es terrible. La murmuración no solo debilita la unión de la iglesia, se opone al avance de la iglesia. Dios quiere darnos sabiduría. Y muchos de ustedes me han dicho, quiero sabiduría. Hermanos, la sabiduría, continuando con Santiago, dice: en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.
En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. El que tenga oídos, que oiga. Si tu forma de expresarte en medio de una plática con tus hermanos no es pura, no es pacífica, no es respetuosa, no es dócil, no está llena de compasión, hermano, no hay frutos buenos, no es imparcial, ni siquiera es sincera. Entonces esa sabiduría no es de Dios, lo que tú estás hablando no es de Dios. ¿Sabes de dónde es? Es terrenal, es no espiritual y demoníaca. Viene del mismo infierno. Cuando hacemos eso, nos oponemos al avance de la iglesia. Pero deberíamos de preocuparnos si de nuestra boca sale murmuración. Porque la iglesia no va a parar. Su avance no va a parar ante las puertas del Hades, ante las puertas mismas del infierno, dice otra traducción. No va a parar. Así que no te pongas en esa posición. No hables de tus hermanos. No hables de aquellos que no están en la mesa comiendo contigo. No hables de ellos. Habla vida. Sé inteligente, sé sabio. Y pacifica cuando hay alguien que hable. Sé sabio. Sé sabio. Así que, por último, alguien me preguntó hace unas semanas, oye, ¿en Jardín hay división? No creo que haya división. Hoy veo con claridad por qué Jesús nos llevó a Filipenses. Porque Jesús quiere que veamos lo que sí hay. Orgullo, vanagloria y murmuración dentro de Jardín. Sí, a mí me dolió mucho cuando empecé a ver esto. Soy el pastor. ¿Qué te dice a ti? Esto debilita a la iglesia. Ser obstinados. Esto debilita el avance de la iglesia. Esto debilita la unión que tenemos que tener para avanzar como iglesia. Duele. Duele. Y me dolió mucho. Fue el primero que escuché esto, porque yo lo escribí, ¿verdad? Y la palabra me lo reveló. Fue el primero en arrepentirme. Fue el primero de estar hincado delante de Dios y diciendo, perdóname por mi orgullo, por mi vanagloria. Y perdóname porque he hablado de otras personas. Perdóname. No quiero estar en esa posición. No quiero estar estorbando el avance de la iglesia. No quiero estar estorbando a la unión que debe de existir dentro de nosotros para seguir siendo una iglesia que resplandece en medio de una generación perversa. No quiero. Te invito a que tú desees tampoco no estar en esa posición. Pero a la vez, ¿sabes qué? También me llena de esperanza. Me llena de esperanza porque si vemos esto es porque Dios quiere limpiarnos. No es porque simplemente Dios está tratando de que veamos nuestra maldad y cómo nos comportamos. No, es como Dios diciendo te amo y porque te amo te revelo lo que hay en tu vida y lo que hay en la iglesia.
Entonces me da esperanza, porque es una palabra fuerte, pero a la vez una palabra de esperanza y que da vida y libertad a aquellos que escuchan con sus oídos, que ven con sus ojos. Llévalo todo esto también a tu familia. Llévalo esto a tu familia. Si has murmurado de tu esposo o de tu esposa con otras personas, eso debilita tu matrimonio. Si tú estás nomás quejándote y hablando de tus hijos con todas las mujeres, con el how to be mommy, ¿no? En todo eso. Eso debilita la unión que debes de tener con tus hijos. Dios quiere darnos libertad. Y es a través de la verdad. Y cuando viene verdad, necesitamos entender qué hay en medio de nosotros que está estorbando. Así que te invito a que te pongas sobre tus pies y que empieces.